Hola queridos alumnos y alumnas, el día de hoy veremos los textos informativos. El objetivo de la clase es reconocer qué son los textos informativos. Mencionaremos sus características, sus partes y sus tipos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los textos informativos y cómo escribir un texto informativo. Vamos a hablar qué es un texto informativo, cuáles son sus tipos y cuáles son sus partes. Y también vamos a decir al final cómo se puede escribir un buen texto informativo. Dicho esto, comencemos. ¿Qué es un texto informativo? Un texto informativo es una pieza de literatura de no ficción, es decir, es algo real. No se refiere a algo ficticio, sino a algo real, que está escrita con la intención que el lector sepa algo que nosotros le vamos a informar al lector sobre un tema determinado. Algunas características de un texto informativo son objetivos, a diferencia del texto argumentativo, en el que tú das tu opinión subjetiva sobre un tema. En el texto informativo no puedes hacerlo. No tiene personajes, no es una historia que tengan personajes que hagan cosas, sino más bien es una presentación de algo determinado y finalmente como propósito es mostrar una realidad y justamente es lo que vamos a ver. Ejemplo de textos informativos. Tenemos la noticia. Cuando vemos revistas o vemos periódicos que nos informan de lo que está sucediendo o aconteciendo en el mundo, esto es un texto informativo. Una noticia está redactada en forma de artículo, en la que te presentan varias piezas de información de un tema determinado. Otro es la carta formal. En una carta formal tú presentas un asunto, en este caso puede ser un despido, una renuncia o de repente una queja o una felicitación. Estás presentando un asunto y estás diciendo por qué objetivamente sucedió esto. Un informe, bueno, como su nombre lo indica, un informe es una pieza informativa acerca de algo que tú has hecho. Por ejemplo, los científicos que realizan experimentos luego presentan informes sobre ellos, dicen qué sucedió durante el experimento. También el informe puede ser de un libro o una película en la cual tú presentas lo que has visto o leído sin dar tu opinión. Luego tenemos el memorándum. El memorándum por lo general lo escriben en las empresas y se usa y es una forma rápida de comunicar cosas. Los memorándum también son textos informativos que se reducen a decir lo que sucede o de repente la resolución que se va a tomar en determinado momento. Ok, estos son los tipos o algunos ejemplos de textos informativos. Veamos las partes del texto informativo. Tenemos como primera parte la introducción. La introducción se va a mencionar los principales elementos del texto en general. Aquí se nos ponen los puntos más importantes que vamos a tratar del tema que hemos elegido. Y es como una presentación, como ya lo dije, para luego desarrollarlo en la siguiente parte. La parte número 2 es el cuerpo. En el cuerpo se desarrolla ampliamente lo que hemos mencionado en la introducción. Se debe colocar toda la información relacionada con el tema que estamos escribiendo y obviamente puede tener más de un párrafo si es bastante la información y también puede dividirse en subtítulos. Puede emplearse gráficos, esquemas dentro del texto para facilitar el entendimiento del lector. Luego de esto se encuentra la conclusión.
En la conclusión se hace un resumen de lo que has escrito, donde se resaltan las principales ideas que has tratado en el texto. En el caso de los memorándum se presentan las resoluciones correspondientes. En realidad, esta parte la tienen la mayoría de los textos informativos, pero hay algunos que también, como los manuales de instrucciones, que no necesariamente respetan estrictamente estas partes. Sin embargo, la mayoría de los textos informativos a los que utilizamos en la escuela para presentar informes o libros usan este esquema. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta antes de escribir un texto informativo? Primero, debemos pensar en un tema o en el tema que te han asignado. Luego tienes que decir los puntos con respecto a los que vas a tratar el tema. ¿Por qué, por ejemplo, si te dicen hablar sobre los leones es un tema bastante amplio, muy amplio? Entonces tú tienes que decidir qué tema de los leones vas a tratar. Por ejemplo, si estamos en la asignatura de ciencia, puedes decidir investigar de las partes del león, del cuerpo del león o de su hábitat, de lo que come, etc. Tienes que decidir qué punto exactamente vas a tratar en tu texto informativo. Luego tienes que buscar la fuente de la información necesaria, porque no es algo que tú necesariamente tienes que saber. Tienes que buscar esa información. Luego que la buscas, debes leer esa información, no solamente copiar y pegar. Eso no se hace. Una vez que tienes la información y haberla leído, tienes que clasificarla y ver y ordenar la información del texto. Y luego debes parafrasearla. ¿Qué es parafrasear? Es leer algo y luego decirlo con tus propias palabras. Y eso, decirlo con tus propias palabras, lo vas a escribir. Durante la escritura de tu texto tienes que redactar la introducción, que incluye la presentación del tema y brevemente los puntos que vas a tocar. Luego, en el cuerpo tienes que desarrollar toda la información que has presentado en la introducción y, si puedes, la divides en forma de subtítulos. Recuerda que lo más importante es que el lector reciba el mensaje entendiendo lo que tú quieres decir. Entonces, los subtítulos son una buena idea. Finalmente, la conclusión resume brevemente lo que ha tratado tu texto. Finalmente, luego de escribir el texto informativo, y como en toda redacción, tienes que leerlo completo, lo que has escrito, y corregir los errores ortográficos y de redacción que se te ha presentado, porque es importante que todo el texto que tú presentes o escribas debe estar lo más prolijo posible. Bueno, después de haber reconocido qué son los textos informativos y mencionar sus características, partes y subtipos, los invito a realizar la guía. Nos vemos la próxima clase. Un abrazo.